cuando cumplí 18 años, mis padres me echaron de la casa, diciéndome que era hora de que fuera independiente. Más tarde, descubrí que lo hicieron para financiar la matrícula universitaria de mi hermana. Me fui en silencio, sin decir nada. Pero ahora mi mamá me está rogando que regrese porque mi papá está amenazando con dejarla si no lo hago. Así que, hace 2 años, mis padres me dijeron que era momento de que comenzara a ser independiente. Acababa de cumplir 18 años, ya había empezado a solicitar empleo en algunos lugares cuando me sentaron y me dieron su pequeño discurso sobre la importancia de aprender el valor del dinero y la independencia. Me dijeron que querían que yo financiara mi propia matrícula universitaria y aprendiera a hacer todo por mi cuenta. Dijeron que me apoyarían ocasionalmente si realmente lo necesitaba, pero que preferían que descubriera cómo vivir la vida por mi cuenta. En resumen, me mostraron la puerta tan pronto como cumplí 18 años. Fue algo inesperado, ya que nunca había tenido una mala relación con mis padres. Pero no discutí con ellos porque pensé que sería mejor para mí averiguar cómo hacer las cosas por mi cuenta. Así que decidí aceptar sus condiciones y comencé a pensar en formas de pagar mi universidad por mí misma. Había ahorrado algo de dinero trabajando en empleos de medio tiempo durante los últimos años, así que no estaba tan preocupada. Después de ser aceptada en la universidad de mi elección, decidí trabajar durante la universidad para poder pagar mi matrícula y otros gastos. Así es como he estado cubriendo todos mis gastos durante los últimos 2 años. Ha sido difícil. No voy a fingir que todo ha sido color de rosa, porque siempre estoy muy exhausta después de las clases. Pero después de eso, aún tengo que trabajar, y es complicado porque no me pagan mucho. Así que termino viviendo de manera muy frugal y trabajando muy duro. Es bastante abrumador para mí. A veces les pido dinero a mis padres y ellos me ayudan con los gastos más pequeños y cotidianos, pero trato de evitarlo lo más posible, ya que sigo pensando en cómo me dijeron que era importante ser independiente cuando cumplí 18 años. Pero ahora, después de lo que descubrí recientemente, no sé si en realidad lo decían en serio o si solo era una forma de evitar pagar mi universidad. Tengo una hermana menor y ella cumplió 18 años hace un par de meses. Así que tiene más o menos la misma edad que yo tenía cuando recibí el discurso de «es importante ser independiente» por parte de nuestros padres. Ella también va a comenzar la universidad en un par de meses. Pensé que harían lo mismo con ella que hicieron conmigo. Pero en lugar de eso, hace unos días mi hermana me contactó para decirme que nuestros padres le habían ofrecido cubrir todos sus gastos universitarios. Y ella estaba sorprendida porque sabía que las cosas no habían sido iguales para mí. Yo también estaba muy confundida, porque mis padres me dijeron que les iba bien, pero que no estaban lo suficientemente bien económicamente como para enviar a ambos a la universidad y cubrir todos nuestros gastos. Así que querían que yo fuera independiente, y probablemente iban a hacer lo mismo con mi hermana. Lo que acababa de pasar era muy confuso. Mi hermana me dijo que ella también estaba bastante confundida e incluso había hablado con nuestros padres sobre ello. Pero le dijeron que no se preocupara por esas cosas. Después de esa conversación con ella, me dijo que sería mejor que hablara directamente con nuestros padres sobre esto. Así que llamé a mi madre inmediatamente después de colgar. No perdí tiempo y fui directo al grano. Les pregunté por qué le habían ofrecido a mi hermana pagar toda su matrícula y gastos universitarios mientras a mí me habían alentado a ser independiente y pagar por mí misma. Estaba bastante molesta porque, siendo honesta, no le estaba pasando bien y se había vuelto muy difícil para mí equilibrar mi trabajo con mis estudios. Mi promedio no estaba donde yo quería que estuviera y seguía teniendo problemas con el dinero. Así que todo me parecía realmente sin sentido. Y luego mis padres estaban ofreciendo cubrir todos los gastos de mi hermana, dejándome a mí por mi cuenta. Lo encontré muy injusto, así que estaba enojada. Y cuando confronté a mi madre, ella puso el altavoz y mi papá también se unió a la conversación. Comenzaron a intentar inventar excusas. Al principio, dijeron que creían que no podrían pagar la universidad para ambas, pero que recientemente se dieron cuenta de que no tendrían problemas con eso, y por eso le habían ofrecido a mi hermana pagar su universidad. No pensaron que yo me lo tomaría personal, pero no iba a creerles eso. Mi madre literalmente es contadora. No había manera de que no supiera que podrían permitirse esto. Así que definitivamente era algo que habían planeado y quería llegar al fondo de todo. Después de mucha evasión, finalmente me dijeron que le habían ofrecido a mi hermana pagar su universidad porque pensaban que ella era una mejor estudiante y era una apuesta más segura que yo. Honestamente,
No sabía qué decir a eso, porque aunque era cierto, me dolió mucho que no pensaran ni siquiera que valía la pena gastar dinero en mí. Quizás mi hermana era mejor que yo académicamente, pero yo tampoco era tan mala. Podría haber sido un estudiante mediocre o promedio cuando estaba en la escuela, pero para que ellos decidieran que no valía la pena enviarme a la universidad y darme una vida cómoda fue muy doloroso. No quiero sonar como si me sintiera con derecho, pero sentí que me estaban tratando injustamente. Y además de eso, realmente me habían mentido. Quizás hasta hubiera respetado su opinión si no me hubieran ocultado esto. Pero en cambio, habían elegido manipularme haciéndome creer que estaban cuidando de mí y querían que fuera independiente, cuando en realidad solo querían una forma de evitar pagar mi universidad. Después de que mis padres me dijeron eso, intentaron decirme que realmente querían lo mejor para mí, pero no estaban seguros de si valdría la pena para ellos. No sé qué intentaban hacer, pero sentí como si solo estuvieran echando sal en la herida. Afirmaron que creían que mi hermana elegiría una universidad muy cara debido a sus excelentes calificaciones y que tenían que estar preparados para eso. Así que querían que yo trabajara para poder pagar mi camino, de modo que ellos pudieran apoyar a mi hermana. La única razón por la que no habían sido honestos conmigo era porque no querían herir mis sentimientos. Pero eso era algo inútil, porque ahora ya sabía la verdad y mis sentimientos estaban heridos de todas formas. Y te puedo asegurar que si hubieran sido honestos conmigo desde el principio, mis sentimientos no estarían tan lastimados como lo están ahora. No les dije nada más y colgué abruptamente, porque después de lo que dijeron, perdí todo interés en hablar con ellos. Después le mandé un mensaje a mi hermana y le conté lo que había descubierto. Ella y yo somos bastante cercanas, así que merecía saber lo que estaba pasando. Me dijo que estaba sorprendida de que nuestros padres hicieran algo así y dijo que no iba a aceptar ni un solo dólar de ellos. Pero le dije que no fuera absurda y que los dejara pagar su matrícula, ya que en realidad era un estudiante brillante y se lo merecía. Así que la convencí de que aceptara el dinero y asistiera a la universidad de su elección. También le dije que no iba a mantener contacto con nuestros padres por un tiempo, porque lo que habían hecho era realmente doloroso y no quería hablar con ellos por el momento. En unas semanas vienen las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad. Así que había estado planeando ir a casa, pero ahora no creo que eso vaya a suceder. No dije nada más, pero supongo que mi hermana debió decirles a nuestros padres que no iba a ir a casa durante las vacaciones. No sabía a dónde iba a ir, probablemente me quedaría un tiempo con mis abuelos. Lo único que sabía era que no quería ver a mis padres en ese momento. Pero mi hermana cometió el error de contarles y ahora las cosas se han puesto feas. Al día siguiente de esa conversación, mi hermana se puso en contacto conmigo y me dijo que nuestros padres habían estado peleando después de que ella les contó que no iba a regresar a casa durante las fiestas. No había estado tratando de escuchar su pelea, pero estaban siendo tan ruidosos que pudo escuchar todo. Aparentemente, esto había sido principalmente idea de mi madre, y de alguna manera convenció a mi padre de que me hicieran pagar mi propia matrícula. Esto fue porque, en caso de que mi hermana decidiera ir a la universidad en otro país, lo cual era probable ya que tenía las calificaciones para eso y siempre había querido viajar, mi madre solo quería mantener todas las opciones abiertas para ella y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para el bien de mi hermana. Así fue como convenció a mi padre. Pero ahora, después de que finalmente supe la verdad y decidí cortar lazos con ellos, él estaba más molesto que nadie. Estaba culpando a mi madre por todo, diciendo que era su culpa, ya que lo manipuló para que estuviera de acuerdo con ella. Al hacer esto, terminaron alejándome. Y ahora ni siquiera quiero regresar a casa para las vacaciones y pasar tiempo con ellos. Sé que estoy enojada con ambos, pero no creo que sea justo que mi padre culpe a mi mamá, porque creo que él también fue parte de esto. De cualquier manera, mi hermana dijo que habían estado peleando sin cesar. Y aparentemente mi papá incluso la amenazó con dejarla. Ella no me habló directamente, pero de alguna manera me convenció de regresar a casa con ellos. Mi hermana solo quería que supiera todo esto para que no me sorprendiera cuando mi madre me contactara, y debo decir que esa advertencia realmente me ayudó. Después de que me contó esto, estuve pensando en todo por un tiempo y realmente reflexioné sobre lo que quería hacer. Llegué a la conclusión de que, aunque estuvieran peleando y molestos, no era mi problema. Yo estaba pasando por mucho por mi cuenta y ya tenía suficiente en qué preocuparme. No podía hacerme cargo de sus problemas matrimoniales y convertirlos en mis problemas también. No iba a ir a casa para las vacaciones y no iba a cambiar de opinión, sin importar lo que dijera mi madre. Con esa mentalidad,
respondí la llamada de mi madre ayer. Ya sabía que, sin importar lo que dijera, no iba a regresar a casa. Si mi papá realmente decidía dejarla por esto, ese era su problema, no el mío. Así como tuve que lidiar con mis problemas de dinero por mi cuenta y ellos decían que debía ser independiente, les iba a dar una dosis de su propia medicina y les diría que ellos también deberían ser independientes y lidiar con esos problemas por sí mismos. Pensé que era bastante justo. Pero después de un rato de conversación con mi mamá, ella empezó a acusarme de ser insensible y dijo que estaba haciendo un drama de absolutamente nada. Afirmó que no tenía derecho al dinero de todos modos, así que estaba siendo egoísta al actuar como si ellos me hubieran hecho mal al no ofrecerse a pagar mi matrícula universitaria. Lo encontré un poco ofensivo porque no estaba molesta por el hecho de que no pagaran mi matrícula universitaria. Me molestaba que estuvieran tratando a mi hermana y a mí de manera diferente y que intentaran manipularme para que pensara que de alguna manera eso era bueno para mí. Si no hubieran insistido tanto en la independencia, podría haber solicitado un préstamo estudiantil y habría lidiado con esto de una manera mucho más fácil, pero entonces necesitaría que ellos fueran mis avales, y eso no es exactamente independencia. Esa fue la razón por la cual no tomé esa salida. Sin embargo, mi madre dijo que la única razón por la que nos había tratado de manera diferente a mi hermana y a mí era porque nuestras calificaciones tenían una gran diferencia, lo cual me pareció aún más ofensivo. Gran es una palabra fuerte. Ya lo había mencionado antes, pero quería señalarlo de nuevo. No soy tan mala estudiante. Mi hermana siempre ha sido una estudiante de sobresaliente, y no puedo negar eso. Y me siento muy feliz por ella. Pero no es como si yo fuera un fracaso. He sido buena en algunas cosas y no tan buena en otras, como cualquier otra persona. Pero en la carrera que elegí, siempre he sido buena. Y creo que mis padres debieron haber considerado eso antes de hacer cosas tan manipuladoras y francamente crueles. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última vez que hablé con mi madre. Y hoy, como no estaba respondiendo a ninguno de sus mensajes ni contestando sus llamadas, decidió presentarse en mi universidad. Debo decir que realmente no esperaba eso. Los últimos mensajes de ella decían que necesitaba hablar con mi papá porque estaba muy molesto por todo lo que había pasado. También seguía tratando de convencerme de que ella y mi papá amaban a sus dos hijos por igual y que realmente no tenían la intención de tratarme de manera injusta, pero que solo estaban tratando de hacerlo más práctico. Eso no cambió nada para mí. Estaba enojada con ambos y no quería hablar con ninguno de ellos, así que la había estado ignorando. Pero hoy, cuando se presentó, no podía simplemente ignorarla. Me llamó muchas veces y no contesté. Pero luego me mandó un mensaje diciendo que necesitaba que la viera porque había conducido todo el camino hasta aquí solo para verme y hablar conmigo en persona, y que no se iría a casa sin hablar conmigo. Intenté decirle que realmente no quería hablar con ella en ese momento porque no estaba en el estado mental adecuado, pero se negó a irse. Finalmente, tuve que ir a hablar con ella. Decidimos ir a un Wendy cercano para hablar, porque en caso de que tuviéramos una pelea o algún tipo de desacuerdo, realmente no quería que me viera nadie de la universidad. Como era de noche, sabía que en el Wendy's no habría nadie de mi universidad, así que estaría despejado una vez que llegáramos. Ordenó algo de comida para mí, aunque le dije varias veces que no quería comer, pero ella insistió en que quería compensarme, y me compró muchas cosas para comer. Finalmente comenzamos a hablar, o mejor dicho, ella comenzó a explicarse. Me dijo que realmente lo sentía por la forma en que me había tratado y que no había excusa para eso. Dijo que había estado tratando de justificarse todo este tiempo, tanto ante mí como ante ella misma, pero que se había dado cuenta de que lo que había hecho estaba mal y no había dos maneras de verlo. Ahora estaba allí para reconocer sus errores y pedirme perdón, y al menos considerar volver a casa para las fiestas porque, claramente, teníamos mucho de qué hablar. Le dije que ya había hablado con mis abuelos y que me habían dicho que podía vivir con ellos durante las fiestas. Le dije que podía encontrar un punto intermedio, si me sentía con ganas, iría a quedarme con ellos un par de días, pero no más que eso, ya que realmente necesitaba tiempo lejos de ellos. Para ser honesta, ella parecía un poco molesta cuando le dije eso, pero se dio cuenta de que era lo mejor que iba a obtener de mí, así que no discutió más al respecto. Luego me dijo que mi hermana había sido aceptada en varias universidades excelentes, pero que había estado diciendo que no quería que mis padres la ayudaran. Eso me hizo sentir mal porque sabía que lo estaba haciendo por mí. Le dije a mi madre que no se preocupara por eso,
que me aseguraría de que mi hermana aceptara el dinero de ellos y no hiciera ningún sacrificio. La amo, y realmente no quiero que pase por lo mismo que yo, porque ser independiente y pagar por tu universidad no es tan grandioso como parece. Sé que esto puede sonar muy mimado, pero si soy honesta, preferiría tener padres que pagaran todo hasta que tuviera un trabajo propio. Así que no se dejen engañar. Las personas que tienen padres ricos que están dispuestos a gastar miles y miles de dólares en ellos realmente la tienen fácil. Y solo nos estamos engañando al decir que somos mejores que ellos solo porque somos independientes. La vida es más fácil para ellos, y eso es lo más práctico. La gente puede no estar de acuerdo conmigo, pero es la verdad. Todos lo sabemos. De todas formas, tranquilicé a mi madre diciéndole que me aseguraría de que mi hermana permitiera que le pagaran la universidad, porque si intentaba trabajar mientras estudiaba, definitivamente fracasaría, ya que no está acostumbrada a eso. No quiero que sus calificaciones bajen de la misma manera que las mías lo hicieron. También, no pude evitarlo y le pregunté cómo iban las cosas entre ella y mi papá, ya que la última vez que supe, él había estado amenazando con dejarla. Mi madre pareció un poco sorprendida por esa pregunta, pero me dijo que las cosas estaban bien. Habían decidido ir a terapia de pareja, ya que habían estado peleando mucho en las últimas semanas, y todo había sido por mi situación. Sorprendentemente, mi padre ni siquiera había intentado contactarme después de nuestra última conversación, cuando descubrí la razón por la cual no habían pagado mi matrícula. Le pregunté a mi madre al respecto, y me dijo que él estaba extremadamente molesto y que había querido comunicarse conmigo varias veces, pero siempre dudaba y no se atrevía a hacerlo. Ella le había dicho que me mandara un mensaje de texto y se quitara la carga de encima, pero él seguía sobrepensando todo, y por eso no había podido decirme nada hasta ahora. Mi madre incluso tenía lágrimas en los ojos mientras hablaba de esto, y yo me sentí terrible por eso también, porque mi papá no es una persona muy emocional. Así que sé que las cosas deben estar realmente mal para él si está actuando de esta manera. Después de escuchar sobre la condición de mi papá, decidí hacer algo muy impulsivo y le dije a mi madre que lo llamara en ese momento. Aunque se sorprendió, le dije que solo quería hablar con él. Ni siquiera esperaba una disculpa o algo por el estilo en ese momento, solo quería tener una conversación con él porque realmente extrañaba hablar con él antes. Antes de que estuviéramos peleados, solíamos hablar por teléfono cada 2 días, porque siempre estuve más cerca de mi papá. Así que no fue una sorpresa que él me defendiera esta vez. Sé que ambos se equivocaron, pero son mis padres, y estoy dispuesta a perdonarlos y a trabajar para superar esto. Puede que no sea una decisión con la que todos estén de acuerdo, pero es mi decisión. Así que, bueno, mi madre lo llamó mientras estábamos sentadas juntas, y él contestó el teléfono de inmediato. Todavía no estaba en altavoz, pero en cuanto respondió la llamada, lo primero que preguntó fue si yo estaba bien o no. Eso me emocionó mucho. No dejé que mi madre respondiera, y simplemente dije que estaba bien y que quería hablar con él. Luego tomé el teléfono de mi madre, y él se quedó callado por un momento, pero le dije que aún estaba procesando las cosas y que no sabía si ya los había perdonado. Pero quería trabajar en ello, y que si seguía dudando de sí mismo, ni siquiera podría hablar conmigo, y no podríamos arreglar las cosas. Para mi sorpresa, literalmente empezó a llorar y se derrumbó por completo en el teléfono. Me dijo que lo sentía mucho por todo lo que había pasado. Mientras él lloraba, también pude ver que mi madre estaba tratando de ocultar sus lágrimas al otro lado de la mesa. Yo también me sentía muy emocional, pero decidí que no podíamos estar llorando los tres al mismo tiempo. Así que intenté mantener la calma y hablé con él. Me dijo que lamentaba mucho cómo habían salido las cosas, y que no tenía intención de lastimarme. Pero sabía que tanto él como mi madre se habían equivocado, y realmente querían compensarme. Le dije que realmente necesitaba algo de tiempo lejos de ellos para aclarar las cosas en mi propia cabeza primero, pero que estaba dispuesta a darle una oportunidad a nuestra relación. Y él me dijo que incluso eso era un gran paso viniendo de mí, y hasta dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para enmendar lo que había pasado. Así que los tres tuvimos una breve charla sobre todo esto, y decidimos que me quedaría con ellos al menos 1 semana y media durante las vacaciones para que pudiéramos pasar tiempo juntos como familia. También intentaremos ir a terapia juntos, ya que definitivamente tenemos algunas cosas que resolver. Mis padres ya iban a empezar la terapia de pareja. Y ahora los 4, incluyendo a mi hermana, también intentaremos hacer terapia familiar juntos para resolver las cosas. Tendré que regresar a la universidad después de las vacaciones,
así que vamos a buscar a alguien que pueda hacer las sesiones en línea, pero definitivamente tendremos que hacerlo porque no quiero que mi familia se desmorone y se convierta en una de esas familias que nunca se hablan y no tienen lazos entre ellos. De todos modos, eso fue lo que pasó cuando me reuní con mi madre. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que hemos hablado, pero me siento considerablemente mejor y más esperanzada sobre todo ahora. Tengo los dedos cruzados para que las cosas funcionen en el futuro. Actualización 3. Hola. Ha pasado casi un año desde mi última publicación. Finalmente me gradué y la buena noticia es que encontré trabajo a las pocas semanas de graduarme. Ahora estoy trabajando y finalmente no estoy miserable, porque ya no tengo que estudiar. Solo puedo enfocarme en mi trabajo, regresar a casa a mi apartamento y a mi compañera de cuarto, y luego simplemente relajarme por la tarde. Esta es una buena vida. Puedo acostumbrarme a esto. Sé que muchos de ustedes se preguntaban cómo han resultado las cosas con mis padres, ya que muchos fueron escépticos sobre mi decisión de darles a mis padres otra oportunidad para redimirse y hacer que esta familia funcione de nuevo. Y estoy bastante contenta porque fuimos a terapia y resolvimos las cosas. Así que las cosas han ido muy bien entre nosotros hasta ahora. Mis abuelos, como habían prometido, cubrieron mi matrícula durante los últimos meses. Y mi hermana también decidió que iba a aceptar la ayuda financiera que mis padres le estaban ofreciendo, porque después de que le conté lo difícil que había sido para mí, creo que se dio cuenta de que sería lo mejor. Y para compensarme, mis padres me han ofrecido cubrir mi renta por un par de meses hasta que haya ahorrado suficiente dinero con mi sueldo. Creo que es muy amable de su parte, y es dulce que estén tratando de compensarme. Las cosas van muy bien por ahora, y honestamente no tengo ninguna queja. Muchas gracias por preocuparse y por estar al pendiente de mí. Manténganse atentos para más historias en Redditors.